Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Hoy vamos a ver la distribución normal. Ustedes ya vieron que hay pocas cosas aleatorias en el mundo. La lista de Spotify no es una de ellas, definitivamente. Entonces, siempre salen las mismas canciones. ¿Tenemos muy poquitas o qué ondas? No, tenemos un montón. ¿Quién sabe? Bueno, vamos, pues en la clase pasada terminamos justo con la fórmula de la distribución Poisson, que dijimos que no la vamos a ver. Es una distribución que es bastante importante para algunos elementos de predicción estadística, sobre todo los que tienen que ver con establecimiento de, eh, por ejemplo, para las tasas en algunas ocasiones se utilizan bastante. Si se van por el mundo demográfico, seguramente se la van a volver a encontrar. Y la distribución de Poisson, pues va a tener sus particularidades, ¿no? Ya dijimos, y esa es una distribución que también era de tipo eh, discreta, ¿no? Entonces, ahorita ya vamos a pasar a las variables aleatorias continuas de nuevo. Habíamos quedado que las variables aleatorias continuas, pues iba a ser como más fácil ver el comportamiento de esta variable aleatoria a partir de una gráfica donde la veíamos como una curva suave, ¿no? Una curva donde cada valor de X va representando un nivel de probabilidad y del cual nosotros solo podíamos encontrar áreas debajo de esa curva y que por tanto nosotros solo íbamos a poder encontrar áreas precisamente debajo del intervalo, que no íbamos a poder encontrar valores específicos de X, ¿no? Entonces nos quedamos justamente en ese. Y entonces, ¿cómo vamos a poder saber cómo un poquito más acerca de estas distribuciones? Pues hay muchos tipos de diferentes variables aleatorias continuas. ¿Se acuerdan esa grafiquita que les puse en la clase anterior, donde teníamos como todas las distribuciones habidas y por haber, y que obviamente pues no nos va a dar la vida de verlas todas? Probablemente ya después ustedes puedan buscar en Google y ya no les va a parecer tan raro porque ya saben el concepto de probabilidad, el concepto de densidad y el concepto de probabilidad acumulada, que son elementos que se van a ir manteniendo a lo largo de todas las distribuciones. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de variables aleatorias. En general, nosotros vamos a querer, utilizar un modelo que se adapte bien a los datos, ¿no? Es como buscarle un poco un vestidito a nuestra variable, ¿no? Que le quede, que sí sean las tallas, pero como modelos, ustedes saben, cuando la ropa se confecciona, pues vienen los patrones, ¿no? Los patrones son un poco universales y a pesar de que pues, nos queden a varias personas, no significa que están hechos para todos ni que están hechos al 100% para una variable. Entonces, en realidad, cuando nosotros hacemos modelos, siempre estamos trabajando con supuestos, ¿no? Una de las variables aleatorias, bueno, más bien una de las distribuciones más comunes para variables aleatorias continuas es asumir que estas variables continuas se distribuyen como una normal. La normal es esta, ¿no? Esa es la normal y ahí, eh, qué feo se hizo esto, pero bueno. Esta es la función de la distribución normal, que nunca más en la vida la vamos a utilizar porque nosotros vamos a trabajar directamente de nuevo con las calculadoras, con el paquete estadístico, con el Excel. En realidad, lo que, si ustedes alguna vez trabajaron con las tablas, o sea, todo lo que nosotros hacemos con este procedimiento es integrar esta bonita función, ¿no? Entonces, si nosotros vemos por ahí, creo que se ve mejor en la siguiente, pero acá sí les quiero mostrar de que, bueno, tienen espacios ascendentes acá, tiene una parte redondeada, o sea, esto es lo que nosotros conocemos como forma de campana de Gauss, ¿no? La normal representa esa forma de campana de Gauss y va a estar centrada en la media, ¿no? Y vamos a tener una desviación estándar que va a ser uno de los parámetros más importantes en la distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Miren, aquí se ve un poquito más claramente esta forma de esta distribución. Si ustedes ven,
de nuevo, y tal como nosotros lo hicimos con nuestra, con la distribución de Poisson, tenemos al número Euler, ¿no? Este es el número Euler que más o menos, vamos a poner mejor así, y el número pi que se aproxima a este valor, ¿no? Estos son constantes, ¿no? Entonces, estos no definen cómo se va a comportar la función. Lo que definen van a ser otros valores. Entonces, si ustedes se fijan, ya luego nosotros vamos a encontrar a la desviación estándar, la vamos a encontrar 2 veces y vamos a encontrar a mu, ¿sí? Entonces, mu y la desviación estándar van a ser los parámetros necesarios para saber cómo se ven las familias de distribuciones normales. Dependiendo de la combinación de un valor de mu y de un valor de la desviación estándar, es cómo se va a ver esa distribución normal, ¿no? Entonces, suena como complicado, ¿no? Esa función está bien fea. Imagínense si ustedes tuvieran que, pues realmente hacer la operación de hacer esta integral para encontrar las áreas debajo de la curva, ¿no? Bueno, está bien interesante y bueno, y nosotros, pues de cálculo no nos acordamos tanto. Entonces, por suerte, es que nosotros vamos a tener ya todos estos artilugios que se han estado utilizando para buscar la distribución normal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la distribución normal? Me voy a quedar acá y me voy a ir acá. Ay, no quería mi Twitter. Vamos a ir a nuestro sitio. ¿Sí están viendo mi Excelito? ¿O están No. viendo? No, se ve una pantalla en negro, una en gris. Ay, sí. Y ahora sí. Listo. Aquí está nuestra hojita, que hoy ya tiene otra hojita, que se llama la de distribución normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a realmente, no vamos a utilizar esta función porque ya vimos que es súper compleja, que es súper complicada. Entonces, en realidad lo que nosotros vamos a terminar haciendo es utilizar, ay, espérense, ay, no, ay, es utilizar realmente, si ustedes ven esto de acá, ¿a qué se parece? Voy a borrar acá, espérenme. Este valor que está acá, ¿a qué se parece? Le resto la media y lo divido entre la desviación estándar. ¿Cuál es? ¿Qué definíamos? ¿Cómo le llamábamos a las cosas que le restábamos la media y lo dividíamos entre la desviación estándar? ¿Está bien? ¿Qué profe? Ya se acabó el semestre. No, espérenme tantito, ya solo la otra semana nos queda de clases. El puntaje Z, dice Eugenio, que es el profesor y no debería estar dándola. Pero sí es el puntaje Z, ¿no? ¿Se acuerdan del puntaje Z? Entonces, una buena manera de interpretar el por qué vamos a utilizar una transformación es porque, si ustedes ven, bueno, esta función se hace realmente mucho más sencilla si yo hago esta estandarización. Cuando yo estandarizo cualquier valor, lo que yo estoy diciendo es que mu vale 0 y sigma
se vuelve nuestra nueva unidad y por tanto vale 1, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestras variables de X y las vamos a transformar a Z, ¿no? Entonces, de esta manera, estos valores de Z van a ser mucho más fáciles de encontrar en cualquier calculadora y nosotros vamos a poder hacer nuestras operaciones. Entonces, porque era mucho más sencillo hacer las tablas con el puntaje Z, porque es mucho más sencillo pensar en esta función, si esto vale 1 y si esto vale realmente un valor estandarizado, ¿no? Entonces, esto me queda a mí que al fijar yo un valor específico de mu y de sigma, pues puedo utilizar una distribución para muchos casos. Y esta distribución tiene un nombre. Esta distribución se llama la distribución estándar, la distribución normal estándar, y la van a conocer como Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo les dije desde el inicio que esos puntajes Z nos iban a servir para un montón de cosas. Y si ustedes se fijan, lo que pasa es que en realidad nosotros sabemos que incluso de manera empírica vimos que a tantas desviaciones estándar se concentraba, había cierto comportamiento en nuestras variables si tenían forma de una campana de Gauss. Entonces la distribución normal lo que hace es decir, bueno, va a depender de la desviación estándar y la media, cómo se ve esta distribución que usted me está diciendo que es normal. ¿Cuáles variables son normales? Bueno, hay muchísimas cosas en el universo que son normales, ¿no? Muchas cosas físicas van a ser variables aleatorias normales. Por ejemplo, el peso, la altura, la circunferencia de los árboles, todos esos son variables que si ustedes grafican se van a terminar viendo como una campana de Gauss. Del mismo modo, si ustedes algunas variables, por ejemplo, en psicometría, inteligencia, muchas van a encontrar que también se ven como, si ustedes grafican sus valores, van a ver que se comportan como campanas de Gauss. En ciencias sociales tenemos la desgracia que no tenemos demasiadas cosas que se comporten como una distribución normal. Pero podrían haber opciones, ¿no? Donde sí vemos que hay ciertos comportamientos normales, algunos índices hechos con escala de Likert de opinión, vamos a ver que tienen algún comportamiento parecido con la normal. Vamos a hacer justamente un índice sumativo con la POP y vamos a ver que no está tan alejado de tener una distribución normal. Más o menos la gente anda en promedio, todos se acercan como a la misma opinión y habrán algunos alejados de esa media, ¿no? Eso es lo que nos da este comportamiento de esa campana de Gauss. Está centrada en la media y los extremos son valores que no son tan probables, ¿no? Es algo que nosotros veníamos hablando desde que vimos la primera vez a los valores Z. Decíamos, bueno, es que usted a 3 desviaciones estándar, pues es ya un poco un caso raro, decíamos en ese momento, nos servían para utilizar outliers. Y luego también vimos que los valores Z también nos ayudaban a comprender un poquito más la correlación de Pearson y hoy los estamos viendo aquí de nuevo. De tal cuenta que si yo transformo mi variable X a puntaje Z, yo voy a poder utilizar y voy a poder tener muchísima información de mi distribución sin ni siquiera tener los números. ¿Qué voy a necesitar yo para saber? Bueno, voy a necesitar que me den la mu y la desviación estándar y alguna suposición sobre la distribución, sobre todo si estamos con casos de variables que en ciencias sociales es probable que en algún momento en el ejercicio se les diga, bueno, es que, bueno, sí se distribuye como una normal porque sí va a ser un supuesto grande. No tenemos un comportamiento que una variable aleatoria digamos, un comportamiento así que yo diga, ay, sí, va a ser normal, ¿no? Básicamente tenemos que ver su comportamiento para saber si sí tiene forma de campana de Gauss, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, en la binomial nosotros teníamos una variable aleatoria que era una variable discreta, ¿no? Que solo podía tomar 2 valores y un evento que repetíamos muchísimas veces, ¿no?
Pero hoy acá lo que tenemos son variables continuas. Esto quiere decir que X, si ustedes ven, puede tener infinitos valores en un intervalo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de continuidad nos referimos a esto, ¿no? Que hay infinitos valores entre dos puntos, ¿no? A eso nos referimos con variables continuas. Bien, entonces hoy sí ya me voy a mi... de acá. Y entonces, si ustedes ven acá, pues no tengo demasiadas cosas. Si ustedes ven, tengo Z y tengo una F de Z, ¿no? No vamos a tener un valor específico de la probabilidad porque es un valor continuo. Entonces no tenemos la probabilidad de X. Solo vamos a poder encontrar valores específicos de Z. Y Z, nosotros sabemos que es el valor estandarizado de nuestra variable, es decir, si le restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar. Entonces, básicamente yo aquí les puse las funciones y si ustedes ven, es simplemente poner que es una normal estándar y el valor de Z para que me lo dé, y acá es simplemente estoy sacando el complemento. Entonces nosotros vamos a poder acumular probabilidades. Voy a darle ciertos valores de Z, la función me va a dar probabilidades. Entonces, lo que podemos ir viendo acá es que si ustedes ven, les puse el 0. ¿Por qué está el 0 ya allí? Porque el 0 a mí lo que me dice es que es justamente a la mitad, ¿no? El 0, dijimos que el 0 es el valor de la media, el valor que está centrado. Y ahí ustedes van a tener siempre la mitad de su probabilidad porque es una variable completamente simétrica, ¿no? Nosotros vimos en la campana de Gauss que era completamente simétrica. La normal es una distribución completamente simétrica. Y entonces eso a nosotros nos va a permitir encontrar ciertos valores de Z que me reflejen los valores de la variable aleatoria que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si yo le pongo, ¿sí? Va a ser, me está acumulando desde el valor de 1, desde menos infinito hasta 1, ¿no? Si yo aquí le pongo 1, lo que me está acumulando, si ustedes ven, es el complemento. Me está acumulando de izquierda hacia derecha. Aquí les puse el dibujito. Esto es, acumula hacia la derecha, o sea, desde menos infinito hasta un valor. Y aquí acumularía de izquierda hacia derecha, ¿no? Entonces, cuando ustedes utilizaban sus tablas, básicamente están haciendo estas mismas operaciones con valores ya fijos de Z, ¿no? Entonces, si alguna vez utilizaron las tablas, pues, además de que todos nos hemos equivocado alguna vez en leer los números de las tablas porque vienen con letras bien chiquitas, yo lo hacía con una regla, así para no equivocarme, pero básicamente es establecer ciertos valores fijos de Z, nosotros buscamos valores de Z y tenemos probabilidades, ¿no? También nosotros vamos a tener lo contrario, ¿no? Que son las funciones inversas. Igual que con la distribución binomial, nosotros vamos a poder tener una distribución inversa a la que nosotros, al darle valores específicos de probabilidad, nos va a dar ciertos valores de Z. Entonces yo acá ya se los puse acá, les puse, bueno, ustedes están dando la probabilidad que está en una colita, en dos colitas o en una cola derecha, ¿no? Entonces, a partir de esos valores de probabilidad, yo voy a tener ciertos valores de Z, que esos valores de Z los voy a transformar en valores de X. Ya vamos a hacer un ejemplo, nomás les estoy contando todo el panorama, ¿no? Y como siempre, aquí están nuestras calculadoras, que también son muy buenas. Esta es la de la distribución normal. Si ustedes ven, viene aquí dado los valores de la media y la desviación estándar. Ya vienen fijos, 0 y 1. Es justamente esto que decíamos, que en este caso, entonces, aquí me está dando la distribución normal estándar, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a poderle dar
vamos a poderle decir, bueno, yo tengo unos valores de Z específicos y me va a dar las áreas, ¿no? Entonces igual va a tener un above, que me va a dar, que me está acumulando de derecha a izquierda, ¿no? El below me acumula de izquierda a derecha. Voy a tener estas dos opciones que no van a ser tan fáciles en Excel, que están súper buenas acá, porque qué tal que yo quiero encontrar los valores entre el área entre dos valores, yo le puedo decir cuáles valores quiero, y entonces acá me dice cuál área me está dando, o bien lo contrario, ¿no? Los valores no que están entre, sino que están afuera de ese intervalo, ¿no? Entonces, esta está súper buena porque nos permite ver como más claramente las cosas. En Excel solo vamos a poder tener estas dos, y también en R solo vamos a poder tener estas dos. Estas no es tan fácil, ahorita las vamos a calcular y van a ver que tampoco es tan difícil encontrar valores entre y afuera, ¿no? Es solamente una operación más, ¿no? Y acá vamos a tener la otra distribución, que es la inversa. La inversa es, nuevamente, acuérdense que las distribuciones inversas de probabilidad siempre yo le doy un valor de una probabilidad y me da el valor de una variable aleatoria, ¿sí? O los valores de una variable aleatoria, ¿no? Entonces acá si yo digo, bueno, igual, si yo quiero encontrar el valor de Z que le corresponde a un área de 0.25 que está aquí arribita, me dice que es 1.96, que si yo encuentro el valor de 1.96 hasta el infinito, esa área va a ser de 0.025, ¿no? Si yo le digo, bueno, si quiero esa área, la quiero en una colita a la izquierda, le pongo below, y entonces me va a decir que esa área es el área que yo puedo dibujar desde menos infinito hasta el valor menos 1.96. Y luego también el valor así en medio, se ve como raro, le voy a poner 0.95 para que... Y si yo quiero saber cuál es el área que responde al 95% central de los datos, por ejemplo, entonces me dice que es menos 1.96 y 1.96, ¿no? Lo contrario, si yo le pongo aquí 0.05 para que no sea un valor tan grande, entonces ahí me dice, lo que está fuera de menos 1.96 y 1.96, entonces ese es el valor de 0.05. Entonces, estas son las calculadoras que nosotros vamos a utilizar, y también vamos a utilizar en R. Bueno, R nos va a dar muchos de los resultados un poco ya sacados, digamos, o nosotros le vamos a tener que decir en muchas ocasiones qué valores queremos, pero lo vamos a utilizar ya para la inferencia R, ¿no? Entonces, estas son nuestras calculadoras. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Suponga que las calificaciones de un grupo de alumnos se distribuyan como una normal. Si ustedes ven, empiezo yo con la suposición, porque no podemos, o sea, porque necesitamos un poquito de información. Si ustedes se fijan, aquí yo no he dicho nada del tamaño de la muestra. Y yo solo sé que las calificaciones tienden a distribuirse como una normal. La media es de 8 y la desviación estándar es de 1, ¿no? Entonces, yo puedo escribir sea X una variable aleatoria tal que se distribuye como una normal, y pongo entre paréntesis los parámetros asociados a la distribución, que en este caso nosotros sabemos que es la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, nosotros podríamos ya con esta información, porque la distribución y sus parámetros son tan potentes, pero tan potentes, que yo puedo ya encontrar la probabilidad de que un alumno se saque menos de 6. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero lo que voy a necesitar hacer es transformar mi variable X en un valor de Z. ¿Y cómo voy a hacer esa transformación?
igual como nosotros habíamos hecho las transformaciones cuando queríamos encontrar valores atípicos, donde yo tengo un valor de X y entonces lo voy a trasladar a valor de Z. ¿Y cómo lo traslado? Simplemente restándole la media y dividiéndolo entre la desviación estándar. Entonces ustedes ven acá, simplemente yo hice esa operación. A 6 yo le resté 8 y lo dividí entre 1, ¿no? Y entonces es, digamos, un espejo lo que yo tengo en la distribución de X con lo que yo tengo en la distribución de Z. Yo, cualquier variable, en cualquier métrica, en cualquier tipo de unidad, la puedo transformar a puntaje Z, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo mi puntaje Z, entonces tengo menos 2, puedo encontrar la probabilidad. Primero yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno se saque menos de 6? Entonces pienso, ¿de qué lado tendría que sacar? Eso significa que es la probabilidad de menos infinito, digamos, entonces es la probabilidad de menos infinito hasta un valor específico, ¿no? Entonces yo voy a decir, entonces la probabilidad de que se saque menos de 6 es lo mismo que decir de que Z sea menor que 2, que menos 2, que es este valor de Z que yo acabo de encontrar. Entonces me puedo ir yo a, y digo, me están preguntando la probabilidad, entonces me tengo que ir o a la tablita de aquí arriba o a la que dice normal distribution, o sea, no la inversa, sino que la sí, normal. Entonces yo voy a decir, bueno, quiero ver que se saque menos, entonces le puedo poner below y le voy a poner mi valor aquí, que es menos 2, ahí está. Y entonces la probabilidad de que un alumno se saque menos de 6 sería 0.02 si se distribuye como una normal en un grupo que tiene de media 8 y desviación estándar 1, ¿sí? O sea, vean, o sea, ¿tenemos datos? No. O sea, es impresionante la cantidad de información que tenemos cuando ni siquiera sabemos el tamaño, no tenemos N, no tenemos tamaño de la muestra, simplemente sabemos que hay una población que se comporta como una normal y tenemos los dos parámetros que definen ese comportamiento, la media y la desviación estándar. A partir de eso, nosotros podemos hacer magia, ¿no? O sea, yo ya sé cuál es la probabilidad que se saquen menos de 6, 0.02. Entonces, ustedes pueden dormir tranquilos, ¿no? Porque la probabilidad de pues, reprobar es poca, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que alguien se saque más de 8, ¿no? Entonces, voy a venir y de nuevo voy a, si ustedes ven 8 es la media, pero puedo hacer la misma operación y me va a dar 0, ¿no? Si a la media le resto la media, esto me queda 0 y entonces ya puedo decir que se saque más. Entonces yo digo, que se saque más. Entonces voy a decir above y le voy a poner 0. Le voy a dar recalcular. Si ustedes ven, justamente me sombrea. Entonces, estos valores que yo tengo acá, digamos, estos están en términos de Z, pero que yo sé que representan también algo en X, ¿no? Acá está el 8, ¿no? De X. Aquí está mi 9, 10, 7, 6, ¿no? Entonces, esto es como un reflejo, ¿no? Estos valores de Z se reflejan en ciertos valores de X. Entonces, si yo hago esta transformación y pido valores de Z a las calculadoras, en realidad también estoy encontrando las probabilidades de X, ¿no? Entonces, cuando yo digo la probabilidad que se saque más de 8 es la probabilidad que Z valga más que 0, que en términos de X es que valga más que 8. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto ha quedado claro. Ay, a mí no, ya dije yo. Dije, quizás hoy no vino el chico o chica que nunca. No, ahora fui yo. Otras veces no pongo no, pero ahora sí.
Es que no me queda claro la diferencia entre distribución normal inversa y la que no es inversa, o sea, la normal, normal. La No, normal, yo le estoy dando valores de Z y me está dando áreas. ajá. La otra, espérame que aquí si no, no puedo moverme, por eso no me gustan las anotaciones de Zoom. Aquí yo le estoy dando áreas y me da valores de Z. Ya, ya, ok, vale, gracias. Sí. Bien. Entonces, esta será la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que alguien se saque más de 8, yo lo puedo escribir como la probabilidad de que X sea... Ay. Lo puedo escribir en términos de Z, la probabilidad de que Z, y esto es igual a 0.5, sea un volado, ¿no? Tirarse. Entonces, ahí está, 0.5, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, cuál será la probabilidad de que alguien se saque entre 6 y 8? Entonces, yo aquí ya hago transformaciones no para un único valor de X, sino para los dos valores de X. Voy a necesitar pasar tanto el 6 como el 8 a valores de Z, ¿no? Por suerte ya lo hicimos, ¿no? Entonces, decíamos que 6 era en escala de Z vale menos 2. 8 en escala de Z vale 0, ¿no? Entonces, yo también me puedo ir a esta, a la que no dice inversa, a la distribución normal, que me da áreas. Cuando yo introduzco valores, entonces ustedes ven aquí hay dos valores. Entonces yo digo, bueno, la probabilidad de que alguien se saque entre menos 2 y 0, ahí está, es 0.47, ¿sí? Entonces pongo los valores acá siempre primero y el otro, ¿no? Entonces pueden hacerlo acá o si no, lo que podemos hacer de nuevo es una pequeña resta de distribuciones acumuladas. ¿Cómo así? Me voy yo, ¿cuál es mi probabilidad? Nosotros ya sabemos que la probabilidad acumulada de Z es 0.5 y la probabilidad acumulada de menos 2 es 0.22. Entonces puedo hacer, digamos, voy a hacer acá. Y podría sacar yo, si yo acumulo hasta 0, que es justamente el centro, ¿no? Le puedo restar esta colita y entonces me va a quedar la de menos 2 y 0 y entonces voy a hacer esta resta, ¿no? A lo verdecito voy a... Si yo saco lo verdecito y le resto lo amarillo, me queda el área justo entre dos valores. Entonces, para encontrar el área entre dos valores, lo que vamos a hacer es encontrar el área acumulada de los dos valores y luego voy a hacer una resta donde voy a siempre restar el valor más, al valor más grande le voy a restar el valor más chiquito, porque si no lo hago de esa manera me pueden dar valores negativos. Entonces, ¿cómo será esto? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad entonces de que un alumno se saque entre 6 y 8 de esta manera? ¿No? Entonces yo le voy a poder decir, le saco la probabilidad de acumulada. Acuérdense que la F mayúscula es la probabilidad acumulada, en este caso es Z, la probabilidad acumulada a 0 menos la probabilidad acumulada de menos 2. Y entonces ahí yo voy a decir que esto es igual a 0.05 menos este valor, que ahí está, 0.472, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer. Podemos encontrar áreas debajo de la curva. Si ustedes ven, no encontramos el valor específico de un valor de X, sino que vamos a encontrar probabilidades asociadas a ciertos valores, ¿no? Bajo el supuesto que nuestra variable se comporta como una normal.
Voy a lanzar la encuesta. Y me faltan 6 votitos. Son 4. Miren que la normal la vamos a usar de aquí hasta el infinito. Que hay varios que tienen problemas de conexión. Entonces no pueden votar estos 4. Voy a cerrar la encuesta y hoy vamos a utilizar esa función inversa. ¿Qué tipo de preguntas nos podemos hacer? Básicamente vamos a poder encontrar cuantiles, que vamos a poder encontrar percentiles de manera muy fácil si nosotros sabemos que estamos hablando de una normal, ¿no? Por ejemplo, supónganse que tenemos este tipo de preguntas, ¿no? Si yo pienso que se puede dar una beca al 10% superior de los estudiantes, es decir, al top 10% de los que tengan el mejor desempeño, ¿cuál sería la nota mínima para obtener esa beca? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero es que nosotros vamos a introducir ya, o sea, aquí no me están dando valores de X, sino que me están dando probabilidades. El 10% superior lo puedo ver como una probabilidad que está en una colita. Entonces, yo ya no me voy a la distribución normal, sino a la inversa, ¿no? Entonces, yo voy a decir, bueno, ¿cuál será el 10% superior? Ahí, se lee. El 10% superior, ¿no? Ahí se ve el 10% superior. Pongo mi área y este es el 10% superior. Es el valor que está de más infinito hasta un valor que me lo dice la calculadora, que es el 1.28. Entonces, esto es un valor que está en términos de Z. Yo voy a tener que transformarlo de Z hacia valores de X. ¿Y cómo hago eso? Pues mire, vamos a despejar este valor que usted tenía acá. Si esto está dividiendo acá, pasa multiplicando acá, ¿no? Y luego, si esto estaba restando acá, pasa sumando acá, de tal cuenta que nos queda este valor, ¿no? Si yo el valor de Z lo multiplico por la desviación estándar y le sumo la media, me queda los valores de X. Aquí ya se los despejé. Entonces, nosotros sabemos que la media es 8, ¿no? Y entonces yo puedo decir, bueno, 1.28 por la desviación estándar que es 1, más 8 que es la media, entonces el valor que ustedes necesitan para obtener la beca es de 9.28, ¿no? Ahí es como nosotros tenemos este valor, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? No, que fue muy rápido. ¿Puedes explicarle un poco? O sea, igual de rápido, pero otra vez, por favor. Tenemos acá que yo voy a querer y voy a poder encontrar ciertos valores asociados a ciertas probabilidades, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas? Porque suena como raro. ¿Yo en qué momento voy a querer un valor de X que sea exactamente cierto nivel de percentiles, ¿no? Entonces, si yo digo el 10% superior, tengo de dos, ¿no? De que yo busque el 10% aquí en la colita, hacia arriba, hacia la derecha, entonces pongo mi área, que es punto 10, y está ahí hacia arriba y le pongo above.
Y me dice, eso es 1.28. Pero este 1.28 yo me tengo que acordar que está en términos de valores de Z, ¿sí? Entonces, este 1.28 también me puede salir, o sea, si ustedes se acuerdan, los percentiles me dividían a mi población en dos grupos, un porcentaje superior y un porcentaje inferior. El 10% superior tiene a su contraparte el 90% inferior, ¿no? Entonces, estos son los que superan al 20% superior. Si ustedes ven, el valor de Z es el mismo, ¿no? Lo que ha cambiado es cómo yo estoy interpretando esta posición en términos de los valores. Entonces, ustedes pueden interpretar ese 10% que me están pidiendo, tanto que yo lo ponga ya directamente el 10% acá, o que yo ponga a su contraparte el percentil 90, ¿no? Entonces, porque me está haciendo referencia a una posición donde se me divide a la población en dos partes, en el 90% inferior y en el 10% superior, ¿no? Lo voy a hacer hoy con la calculadora de Excel, ¿sí? Si ustedes ven acá, yo tengo también, encuentre los valores de Z a partir de ciertas probabilidades. Entonces aquí me da los valores de Z con ciertas probabilidades. Entonces yo le voy a decir, ¿quiero la cola izquierda o quiero la cola derecha? ¿Cola izquierda o cola derecha? Derecha. Derecha, ¿no? Le pongo 0,10 y ahí está mi 1.28 porque le estoy pidiendo la cola derecha. Si lo pongo en la cola izquierda tendría que poner el 0,90, ¿no? Veamos, hagamos otro. Supóngase que se quiere ofrecer un programa de mentorías, de tutorías, para el 20% inferior, ¿no? Como política institucional, ¿no? Porque ¿por qué salen mal, ¿no? Entonces, vamos a buscar a estas personas que tienen el desempeño del 20% inferior, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Voy a encontrar primero el valor de Z, ¿no? Entonces, hay de dos, o me voy acá, y entonces digo, yo quiero 0.20 y entonces tengo un valor, es el 20% inferior, o sea, es decir, los de menos infinito hasta este valor que es menos 0.842. Me llevo este valor para acá y digo, bueno, este es el valor de Z, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo el valor de Z, ay, ¿por qué lo puso así? Sí, de cómo serían las clases de estadística si pudiera poner decimales correctamente. Es mucho más fácil. Entonces, una vez que yo tengo el valor de Z, el segundo paso será encontrar el valor de X. Entonces, de nuevo voy a utilizar esta fórmula que simplemente es el despeje de lo que ya conocíamos que era nuestro valor de Z, ¿no? Entonces, yo tengo Z, tengo sigma, tengo mu, entonces puedo encontrar X, ¿no? Voy a decir entonces que menos 0.6420, o se me fue un C, no. Por 1 más 8, ¿no? Ahí lo dejo para que se vea. No, esto está...
No me está leyendo el negativo. Aquí. Ahí está. 7.15. Entonces, yo puedo responder los estudiantes que se irán al grupo de tutorías serán los que obtienen 7.15 o menos, ¿no? O bien yo podría haber utilizado esta calculadora de acá y entonces acá le pongo 0,20 y ustedes ven, ahí está este valor de Z, ¿no? Voy a lanzar una encuesta para ver si ya quedó más claro. El uso de la inversa siempre da más problemas que el otro, por alguna razón. El concepto inverso es un poco más complejo. Bien. Nos vamos a ir a receso. Y pero vayan cambiando sus nombres si tienen algún grupo para el cual trabajar, porque ahorita ya les voy a publicar en Classroom 2 ejercicios, uno sobre la binomial y uno sobre la normal, que ustedes tienen que resolver en grupo, utilizando ya sean las calculadoras de Excel o las calculadoras estas de este sitio de online Statbook, que están bastante buenas, me gustan porque son muy visuales y entonces creo que son más fáciles de entender, ¿no? Entonces, pueden ir cambiando sus nombres y vamos a abrir los grupos ahorita que regresemos de la pausa a las 4:09. Listo, voy a pausar aquí. Vayan cambiándose los nombres y les pongo musiquita y en lo que voy arreglando también los cuartos.